Bueno, vamos a hablar ahora de la terapia relacionada con bevacizumab. Mencionamos que las terapias blanco están divididas, algunas son relacionadas con algún receptor en específico y hay otras que son anticuerpos monoclonales humanizados. Los anticuerpos monoclonales, recordemos que son cualquier tipo de fármaco o sustancia que está dirigida en forma específica contra una proteína que se encuentre ubicada generalmente en una membrana celular, en la superficie de una membrana celular, y que en muchas ocasiones esta le confiere, por así decirlo, un marcador de inmunofenotipo a ese tipo de célula, ¿sí? Sabemos que el factor de crecimiento endotelial vascular, como les mencioné en la plática anterior, es necesario para la angiogénesis del tumor, ¿sí? Regresando un poquito a la plática anterior, aquí no va a existir tal vez tanto antiapoptosis, aquí lo que va a haber es alterar la dimerización, que no va a permitir la secuencia de cascadas de señalización o transducción principalmente. Sabemos que son 5 isoformas que van a existir en el ser humano de este factor de crecimiento endotelial vascular, ¿sí? Y aquí el principal que existe es el tipo 1, es el que más mencionan en algunas de las literaturas, tiene mayor selectividad, aunque puede actuar sobre cualquiera de los dos, y dependiendo de cuál sea el que esté afectando o bloqueando, va a ser la alteración a la cual va a llegar. En el tipo 2 se sabe que es sobre la proliferación, ¿sí? sobre la supervivencia y sobre la angiogénesis, ¿sí? Y en el tipo 1 prácticamente es transducción de señales. Bueno, el bevacizumab en la actualidad en pediatría tiene algunas indicaciones más precisas y empieza a ser empleado con mayor frecuencia. Si fue un fármaco que empezó a emplearse principalmente en todo lo relacionado con tracto gastrointestinal, en la actualidad cada vez va teniendo un uso mayor, ¿sí? Ya llegó también con nosotros a la edad pediátrica, pero si nosotros observamos cuáles son las indicaciones en la patología de los adultos, la que nosotros tenemos, pues yo creo que somos muy pocos los que han tenido algún tipo de paciente que tiene estas enfermedades. Llegará uno cada 5 o 10 años a centros de referencia, ¿sí? Y la mayoría de ellos ya van a tener principalmente una predisposición genética, los que tienen familiares con síndromes de poliposis o los que ya tienen la alteración en el gen del APC, pero en general en pediatría son poco frecuentes, por lo cual tal vez la experiencia sea también menos limitada. Ese es el famoso Avastin o bevacizumab. En una ocasión en el hospital llegó un niño con osteosarcoma y yo no sabía ni qué era el Avastin, hace como 5 años, ¿no? Dije, bueno, vamos a revisar un poco, porque, como les digo, a veces el no emplear un fármaco no nos permite que estemos familiarizados con él. Pero esto es lo que existe, esta es la presentación de 100 miligramos en frascos ámpulas, y con respecto a la toxicidad, lo que se tiene principalmente es pues lo relacionado con cualquier anticuerpo monoclonal. Los primeros que pueden haber, a pesar de que sean humanizados, son las reacciones que pueden haber de hipersensibilidad, que cada vez son menos frecuentes debido a que pues tenemos protocolos para prevenirlas o para disminuir el riesgo. Sin embargo, siguen habiendo estos, exantema, hipertensión, tal vez durante la fase de aguda de la administración. Algunos reportan por ahí igual el famoso síndrome de fuga capilar, que se puede presentar con fiebre, edema, hipotensión o algo parecido a un choque, aunque es de lo poco frecuente, pero se debe vigilar. Y lo relacionado principalmente con mucositis y linfopenia va a ser de lo más característico de este cáncer. Estas son las indicaciones que existen, ¿sí? La población adulta igual con glioblastoma, y en pediatría los tumores del sistema nervioso central son los que cada día empiezan a emplear más frecuentemente este tipo de terapia. Hay algunos centros que lo tienen ya creo incluido en sus protocolos y que el uso ya es desde el primer momento, ya no se esperan a que exista, digamos, esa falta de respuesta al tratamiento, ya lo tienen incluido. La experiencia en el Hospital Infantil de México es no se emplea en la actualidad. Lo que les mencionaba con anterioridad igual,
nunca debe emplearse como monoterapia. Siempre debe ir acompañando el tratamiento convencional que reciben estos pacientes. Bueno, esto es lo que se tiene como estudios relacionados en el empleo de bevacizumab. CIOP 2012, hace apenas 2 años, es una terapia blanco para pacientes con hepatocarcinoma fibrolamelar, ¿sí? ¿Cuál es el punto importante que se menciona? Esta variedad del carcinoma hepatocelular fibrolamelar, se pensaba hace algunos años que el pronóstico era el más favorable, que saben pacientes adolescentes y que son jóvenes. Sin embargo, lo que se ha observado en la actualidad es que el tener esa variante de hepatocarcinoma no impacta en el pronóstico, es igual cuando se analiza todo el grupo y toda la corte, no es la variante histológica, es la resección que se llevó a cabo en ese grupo de pacientes. Se pensaba anteriormente que quien tenía esto era prácticamente decir, tengo un carcinoma hepatocelular, pero me va a ir bien. Cuando se hizo un metaanálisis, se meten a la base de datos todos los factores pronósticos, realmente la variedad no favorece si se compara con los otros tipos de carcinoma hepatocelular indiferenciados. Es más que nada la resección. Si es una resección completa, es un paciente que incluso algunos dicen habría que seguir y no dar tanta quimioterapia en la población pediátrica, ¿sí? Esto es lo que se reporta principalmente en un estudio de fase 1 en 8 pacientes de 15 a 23 años. Volvemos a lo mismo, no son la población que estamos acostumbrados a manejar, ¿sí? A lo mejor si estuviéramos en Estados Unidos diríamos, bueno, aquí el pediátrico es hasta los 21, aquí es hasta los 18, entonces cambia un poquito, fue bien tolerado. Y el segundo que se menciona es esta combinación de bevacizumab más irinotecan y temozolomide, ¿sí? Para neuroblastomas refractarios. Se sabe que el irinotecan como fármaco en los pacientes refractarios es el que va a dar la mejor tasa de respuesta, si le queremos llamar de esta forma. ¿Y a qué me refiero a la mejor tasa de respuesta? Es que por sí solo en combinación con cualquier otro fármaco puede ser el que esté demostrando la superioridad y no sea relacionado con estos otros 2 fármacos. Y algo muy importante que habla de este estudio es que el temozolomide en la actualidad igual se utiliza ya como un fármaco para todos los refractarios, entonces tienen una mezcla de 3 medicamentos en cuanto a la crítica de este estudio, en el cual no sabemos realmente si sea el bevacizumab el que está teniendo, digamos, la mejoría en ese grupo de pacientes o es aisladamente cada uno de ellos, ¿sí? No hay diferencias, si ustedes lo mencionan, entonces cosas a favor y cosas en contra, y ese es el problema que tienen los estudios fase 2, que son pequeños grupos de pacientes que no están aleatorizados y que no están controlados. Sin embargo, es importante reportarlos, como les mencioné, con actualidad. Nuevamente, la combinación de bevacizumab y temozolomide, ¿sí? La respuesta es similar a controles históricos y bien tolerado. A lo mejor caigo aquí en un punto de controversia donde les estoy diciendo que el bevacizumab no sirve prácticamente en la edad pediátrica, ¿sí? Es difícil de saber, ¿por qué? Porque todo esto es comparado con cortes históricas. No es fácil crear un ensayo clínico controlado con la cantidad de pacientes que hay, pero sin embargo, cuando se habla de líneas celulares y cuando se habla de tiempos de supervivencia, sí existe un efecto benéfico. No es tanto en lo que vamos a aumentar ese porcentaje de supervivencia global. Aquí lo que se tiende a buscar con las terapias blancos es tal vez aumentar ese tiempo de supervivencia. No es lo mismo a 2 años que a 5 años, no es lo mismo a 5 que a 10. Y lo segundo, que lo establecen algunos, queremos eliminar toda la toxicidad que da la quimioterapia convencional clásica. Y algunos de estos medicamentos lo permiten, sobre todo aquellos que pueden ser administrados en clínicas de atención externa o ambulatoria. Ya no tenemos que llevar al niño al hospital, ya no tenemos que dejarlo 5 días, 6 días para una quimioterapia convencional. Si esa quimioterapia convencional puede lograr lo mismo con esto. Tal vez ahí poniendo nuevamente la balanza, ¿qué prefieres? ¿Estar 5 días con tu esquema que ya conoces o te lo puedo dar en tabletas
y te vas a tu casa, o te lo infundo en 1 hora y te vas a tu casa. Eso tal vez sería el impacto que pudiesen tener las terapias blanco. Y como repito, muy probablemente este efecto benéfico es en aquel grupo selecto de pacientes en los cuales no logramos nuestro objetivo con la quimioterapia convencional. Todo esto lo que se menciona en algunos pacientes con gliomas y también neurofibromatosis tipo 1, se ha mencionado que han aumentado la supervivencia global, pero observan qué amplio es el rango. Es muy importante cuando le damos un estudio ver el tiempo en el cual se da ese seguimiento. A lo mejor solamente tienen uno en 72 meses y todos los demás son los de 10, y nosotros decimos, no, pues es muchísimo, 72 meses, ¿no? Casi una vida por delante, diríamos nosotros, que estamos en esta edad, ¿no? Pero cuando vemos el impacto y si nos vamos a ver el tiempo paciente por paciente, en muchas ocasiones es eso lo que va a ganar una terapia blanco. 1 año, 2 años máximo. No es lo que nosotros estamos buscando. Sin embargo, pues así nos lo venden, ¿no? La terapia blanco es efectiva, es buena. Te dicen, prolonga la sobrevida, que no es lo mismo aumentar la sobrevida. Nosotros lo que queremos es aumentar sobrevida y también, pues, que sea el mayor tiempo posible. Entonces, no aplica tal vez a nuestros conceptos de tratamiento en la edad pediátrica. Este es otro estudio donde ya incluyen otro tipo de fármaco, tensirolimus, en los cuales van a haber principalmente pacientes, ¿sí?, con tumores del sistema nervioso central. Y toda esta experiencia que existe prácticamente en pediatría es únicamente en tumores del sistema nervioso central. Algunos dicen, si voy a inhibir angiogénesis, y como todos los tumores tienen angiogénesis, ya lo empiezan a dar. He visto en osteosarcomas, he visto en neuroblastomas, algunos ya lo empiezan a utilizar en hepatoblastomas, que son refractarios. Entonces, hasta ahorita la evidencia es exclusivamente en tumores del sistema nervioso central. No está establecida eficacia o efectividad en cualquier otro tipo de tumores. Aunque, como dicen algunos protocolos de investigación, una vez que un niño recae ya es válido darle lo que uno considere que le puede ayudar, ¿sí? Observen los resultados que existen de este tratamiento. Es bien tolerada y una enfermedad estable 4 meses y respuesta parcial en 3 de 6 pacientes en tumores refractarios del sistema nervioso central. Otro punto importante, nunca creamos que solamente el manejo con un anticuerpo monoclonal va a lograr una respuesta completa al 100% de los casos. En muchas ocasiones permite una mejor resecabilidad o manejar un control local apropiado. Bueno, estas son las preguntas igual que existen. ¿Cuál fue la primera indicación clínica para el bevacizumab? Bueno, fue en población adulta, ¿no? Recordemos. ¿Ya? Efectivamente, y en la actualidad en cáncer de mama, en población pediátrica son tumores del sistema nervioso central donde más se están empleando. Sí. Y bueno, dada la evidencia existente, ¿puede usarse bevacizumab como monoterapia? Efectivamente no, en ningún tipo de neoplasia, salvo que el niño no quiera continuar con ningún otro tipo de tratamiento, pero no es lo idóneo. Bueno, esta creo que era la última diapositiva con lo que teníamos terapias blanco. Igual nuevamente si tienen algún tipo de comentario o algo para enriquecer esta plática, o alguien que sea experto en el uso del bevacizumab, yo no lo he empleado realmente.
Que yo recuerde, llevo 10 años ahí, 2 casos únicamente, y usamos los protocolos que usa, creo que es la clínica Mayo, el que lleva fluoracilo, lleva leucovorin y a veces usamos platino, pero experiencia como tal usando bevacizumab en la actualidad que yo recuerde no. Pero si es una indicación y lo tiene, doctor, adelante, está establecido. Yo creo que a él sí le va a funcionar. Yo creo que eso es lo que tenemos que ir en cuanto a lo que a veces nosotros no debemos ni ser muy cerrados, ni tampoco emplearlo, como dicen, a discreción. Si el niño tiene un cáncer colorectal, pues, y la terapia y la evidencia demuestra que en este tipo de tumores sirve, hay que dárselo, doctor, porque si no nos vamos a quedar siempre con nuestra vincristina, prednisona, cisplatino y van a pasar otros 20 años y vamos a seguir admirando a los adultólogos que manejan toda esta terapia dirigida. Mi opinión es esa: si un paciente tiene un tipo de tumor donde se ha demostrado y tiene un impacto clínico, se debe emplear. Y no lo digo yo, es una opinión robada de la Organización Mundial de la Salud, lo dice. Si un tratamiento ha demostrado eficacia y no se emplea, es un crimen. Lo establece la Organización Mundial de la Salud. Y eso lo aprendí leyendo Malformaciones congénitas del sistema nervioso central. Todo el mundo sabe que tomando tu ácido fólico evitaríamos eso, pero ningún médico lo recomienda. Entonces, la OMS dice eso, es equiparable a cometer un acto de guerra criminal, ¿no? Entonces, si tiene el niño eso y está demostrado que es donde funciona, hay que ver la forma de darlo. Yo eso es lo que le recomendaría. Sí, Esteban. No tiene que ver ahorita con estos inhibidores y de receptores tirosinas, pero han empezado a utilizar ya, por ejemplo, en cromosoma Filadelfia, el Glivec ya como protocolo ustedes, o han empezado, bueno, el nimotuzumab que hablaban, que sí se ha visto efecto en gliomas, y que, o por ejemplo la clorfarabina en translocaciones 411. Digo, lo comento porque creo que todos tenemos el mismo problema, que el Seguro Popular, aunque ha dado a gratuidad, nos ha atado las manos a este tipo de fármacos. Sí, en cromosoma Filadelfia en el protocolo nacional está incluido. Sí se administra, ahí creo que es de lo poquito que hemos ganado, donde hay una evidencia fuerte y una recomendación y que nos ayuda a esperar ese lapso de tiempo que va para el trasplante el paciente y evitar esa recaída temprana que se va a emplear. Con respecto a algunos tipos de fármaco, voy a decir algo que pues a mí me gustaría que pudiese hacer. Desafortunadamente solo los institutos nacionales o los grandes centros o en lugares donde, híjole, hay médicos que se esfuerzan demasiado, se puede conseguir, ¿no? Ese es el problema. A lo mejor te puedo decir, en el Hospital Infantil de México hay protocolos que se están corriendo internacionales donde se incluyen pacientes, pero están todavía en fase de protocolización y no son, digamos, incluibles todos los pacientes. Esa es la realidad que existe en cuanto al uso. El único que tenemos nosotros ahorita es el Glivec, empleándolo. Algunos han utilizado algunos medicamentos, pero no como parte del protocolo. Y el problema que existe igual es que los usamos en el paciente que ya está en recaída. He escuchado, digamos, en las pláticas con los compañeros de diversas partes del país, que en muchas ocasiones pues es el esfuerzo que el médico hace, decir, bueno, yo tengo esto y mi paciente va así, y lo consiguen, ¿no? Por donaciones, hacen la carrera del siglo o dona un peso, y lo logran conseguir, y yo creo que pues eso igual es admirable y aplaudible. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a permitir mejorar, y lo ideal sería igual todas estas experiencias platicarlas, aunque a veces somos críticos muy, muy estrictos. Es decir, si tienes un paciente y le fue bien, oye, cuéntanos cómo le hiciste, ¿no? Creo que el grupo de CIOP hay un apartado de tumores raros y te dice, si tienes muchos pacientes, haz ensayos clínicos controlados. Si tienes tumores raros, haz amigos, te dice, porque yo vi uno, pero le fue bien y le hice esto. Entonces, creo que deberíamos seguir esa pauta. Es la única que estamos empleando. Y lo demás, pues, todo es anecdótico, porque a veces, bueno, va el último disparo y vamos a conseguirle todo, pero protocolizado como tal, solamente el Glivec. Sí. Ahorita que se está hablando de terapias blanco y cosas raras en oncología pediátrica, hace como un año aproximadamente nos llegó una paciente de Michoacán, yo estoy en Guadalajara, con un linfoma cutáneo. Ya manejado en otra institución con los protocolos estándar, metotrexate, corticoide, sin ninguna respuesta.
Entonces esta niña era una niña de 14 años, candidata para un nuevo fármaco antihistonas, el Borinostat. Pues la verdad, como dice el doctor, pues no sabe ni si iba a funcionar, no se ha usado en niños. Platicamos sinceramente con los papás. La niña ya estaba, porque había sido tratada como 2 o 3 años en la otra institución, ya la niña no quería nada. O sea, y lo peor del caso, que el linfoma se concentraba en cara y cuero cabelludo, inclusive ya tenía alopecia la niña. Le empezamos a dar el Borinostat. Como usted dice, no hay una terapia estándar. Como dice, ¿le damos media cápsula? ¿O cómo se la damos? Entonces empezamos con la dosis en adultos son de 400 miligramos. Pues empezamos con la mitad de la dosis. Los efectos adversos fueron todos: astenia, dinamia, diarrea, deshidratación, trombocitopenia. Hemos ido manejándola y ahorita está con 100 miligramos cada 48 horas. Así parece que ya lo toleró bien y ya el linfoma cutáneo ya va, yo creo que en un 80% remitido. Ya quedan muy pocas lesiones. Pero a veces es bien difícil saber, una, si va a funcionar, y dos, los efectos adversos, porque en pediatría pues es bastante difícil, porque tenemos muy pocos pacientes. La experiencia es mucho en adultos. Entonces, con estos fármacos a veces es, como dice usted, es caso reporte, porque pues no hay muchísima experiencia, ¿verdad? Entonces, el Borinostat se utiliza ya como segunda línea, inclusive guías japonesas salieron en 2014, ya lo están dejando como primera línea, porque creo que en el oriente es muy común el linfoma cutáneo, no tanto aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces esa experiencia la quería compartir. ¿Cómo lo conseguimos nosotros? En el Hospital Civil, creo que lo compra el hospital como, no por Seguro Popular, sino el mismo hospital lo compra. La cajita vale como 80 mil pesos con 100 cápsulas. Entonces, pero bueno, lo bueno que requiere una cada 48 horas, o sea. Le va bien, ¿no? Eso le va bien a la niña y le fue mejor al hospital. Gracias. Gracias. Pues una recomendación ya final para concluir por el tiempo. Lo bueno de la tecnología en la actualidad es que uno puede leer un artículo y ahí viene el mail del experto. Y los expertos les encanta dar consejos, háganlo. Yo sí lo recomiendo en muchas ocasiones. Bueno, aquí está el protocolo y dice autor correspondiente, está el mail y generalmente contestan y te dicen no lo que viene en el artículo bonito, te dicen, oye, hay quien les ha ido así, hay quien les ha ido así, pero yo hacía esto, ¿no? Entonces pueden emplearlo. Yo creo que utilizar esa maravilla que tenemos de tecnología ahorita, de que uno puede hasta platicar en tiempo real con alguien que ya se va a acostar a dormir en otro lado del planeta, es maravilloso. Entonces podemos usarlo igual para aumentar un poquito esto. Para eso están los artículos y los autores correspondientes, que son en teoría los expertos en definir esto. Pues creo que si no hay ningún comentario más, sería todo por el momento. Y gracias por la atención. Bueno, vamos a continuar ahora con los trabajos libres, pero antes de continuar con ello, quisiera preguntarles quiénes de ustedes fueron a ver ya los trabajos libres en pantalla. Ajá. Sí, pero bueno, el que levante las manos quienes fueron a verlos. Ok. Sí. Bueno, fueron algunos. La cosa que también cuando Laura Torresillas me invitó a participar con ella, yo le decía que era frustrante, al menos para mí, porque yo he participado con carteles en los últimos años, en que nadie, absolutamente nadie, en la pantalla iba a ver mi trabajo. La única que iba a ver mi trabajo era yo, ¿verdad? Porque sabía en qué pantalla y cuál número era. Pero la gente, todos vamos y a lo mejor en el momento que está el trabajo en la pantalla lo vemos, medio vemos y nos vamos, ¿no? Y nadie se sigue viendo todo el resto de los trabajos que están puestos en pantalla. Entonces le decía, creo que que era importante darle un espacio a los trabajos libres, porque la gente se está esforzando en mandar trabajos. Hubo en esta ocasión más de 400 trabajos libres que se enviaron. Obviamente no se aceptaron todos, se aceptaron 200 y tantos, pero mucha gente se queda pues sin el buen sabor de boca de que alguien se acerque a decirle, oye, qué padre está tu trabajo. Entonces le decíamos que queríamos dar un espacio para los mejores trabajos libres de pediatría que se hayan presentado, y bueno, por eso fue que se hicieron este tipo de, este tiempo para los trabajos libres, ¿no? Porque yo creo que vale la pena
que todos los médicos, en especial también los residentes que se esforzaron en mandar un trabajo y que fue aceptado, pues que se presenten, ¿no? Y que todos sepamos qué cosas se está haciendo en los diversos hospitales. Entonces, como creo que el día de hoy los trabajos que se eligieron prácticamente todos son del Hospital Infantil de México, pues le pedimos nuevamente al doctor Palomo que nos haga favor de presentar a sus residentes, a sus médicos, para ver los trabajos que ellos están realizando. Después de eso, bueno, obviamente pues se termina aquí nuestra jornada, pero se les invita a que todos pasen a la conferencia magistral